en las zonas realmente marginales, y además tomar lo que quizás a mi prima le molesta mucho, pero la pastilla al día siguiente. Entonces el aborto no tendría ni siquiera por qué darse si la mujer tuviera acceso a la educación y acceso al trabajo. Entonces ella podría comprarse, aunque el esposo no quisiera, los métodos anticonceptivos respectivos, ¿no? Claro. Muy bien. Quisiera que me respondan las dos ponentes si estamos considerando un país machista como el Perú, en el que por las investigaciones que hacen inclusive en Naciones Unidas, estamos considerados como los primeros violadores en América Latina y Sudamérica. Y trayendo los números hacia el Perú, dice de cada 10 violaciones, 7 son entre niñas y jóvenes. Y niñas de 9 años quedan embarazadas. Entonces, ¿ustedes piensan aún con eso que no puede haber un aborto? Porque también sobre eso se ha planteado en el Congreso, y los primeros que se han negado sobre el aborto, sobre estas niñas, es la Iglesia Católica. A ver, la doctora también lo dijo, ¿no? Hay una excepción y en mi caso, cuando una niña concibe con víctima de aborto es un tema muy delicado, no solo porque trae consecuencias para toda la vida, psicológicas, físicas, si incluye una vida, ¿no? Ahí me gustaría quizá que la religión católica fuera quizá un poco más flexible, pero todo esto lo evitaríamos si no fuéramos una sociedad que va perdiendo valores poco a poco, éticos, ¿no? Principios. Entonces, y también nuestras sanciones no son, con respecto a los violadores, ahora se les da, se priva de la libertad y todo eso, pero debería haber más sanciones en ese aspecto, ¿no? Entonces, eh, en este caso, debería evaluarse bien en qué condiciones está, porque no solo hay violencia, violación a niñas, también hay niños, ¿no? Entonces, lamentablemente las niñas son las que sufren mucho más en eso, y es un proceso no solo para las niñas, sino para toda la familia, un proceso terrible. Entonces, lo que a mí y lo que nosotros trabajamos es tratar de volver a los valores originales, a la moralidad, principios éticos, ¿no? ¿Qué estamos perdiendo? Y lamentablemente, no es de que, por ejemplo, cuando se habla de la religión católica, cómo se viste uno, particularmente yo soy católica y uso mi falda, ¿no? Entonces, tampoco es que la religión católica es así de cerrada. Lamentablemente, con respecto a este tema de las violaciones, se mantiene un extremo. En lo particular, yo considero que se debería evaluar el caso de violación. Doris. Bueno, bien lo dije que a excepción de las violaciones, ¿no? Pero la pregunta es, cuando hay violación, ¿el problema sería solamente ser sancionadores con el violador? La pregunta sería, ¿por qué hay violadores? ¿Por qué en el Perú hay tantas violaciones? ¿Qué? ¿Si no es un país de qué? De naturalizados. Es decir, todos los días parimos violadores. Es decir, ¿qué sucede en el Perú? Porque es un problema que tenemos que analizarlo. Es decir, ¿por qué? Porque la violación es un efecto. ¿Cuál es la causa? Yo quisiera, a grosso modo, plantear algunas razones. Por ejemplo, y para que vean cómo es la sociedad la que tiene las cosas. Yo vi en un micro, cuando me ha tocado trabajar en Guarachirí, en los 22 distritos, ¿se imaginan? Que tenía que recorrerlo, ¿no? Hasta aquí nomás, en la sierra, ¿no? Me recorro toda la carretera central. Pues todos los micros me ponen unas canciones que dicen, la mujer, ojalá que te mueras, ¿no? O la canción dice, José, te compro tu novia, ¿no?
Otra dice, mátala, 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 por ser una mala mujer. Por favor, así lo dice textualmente. O en otra, una mujer canta y dice, en una balada dice, tome en tus brazos y destrózame en pedazos. Yo digo, ¿de qué estamos hablando? Y nadie dice, oiga, y cuando yo digo, por favor, oye, apague eso, ¿no? Bájese, tome su taxi, ¿no? O si todo el mundo voltea para otro lado como si una loca está hablando. ¿Se dan cuenta? Digo eso porque hay un montón, yo podría narrar, o si no, como ese ecuatoriano que todo el mundo velaba que era restituto a las mujeres, que decía, gracias madre por haber parido macho. Entonces quiere decir, y si hubieran sido mujer, qué desgracia. ¿De qué estamos hablando? Entonces, estas cuestiones culturales es un punto. Lo otro es, es la religión también. Porque la religión cristiana es machista por sí misma. Y se hizo machista en todo un proceso, porque antes había mujeres también papas, eso después se cambió con el celibato, y bueno, es una historia que es muy larga de contar, pero puesto que no hay mujeres que pueden dar realmente, pueden realizar realmente la misa y todo lo demás, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque realmente tiene un concepto muy vertical en torno al tema del hombre y mujer, dentro de la Iglesia Católica. Digo esto porque es también parte de la cultura, la religión católica, dentro de los hombres y mujeres que escuchan. Si me dicen a mí que el hombre es la cabeza del hogar, bueno, puede ser interesante, ¿no? Pero el hombre muchas veces no está, pues, no existe. O el hombre viene y pega y maltrata a la mujer. Y dos, que la mujer está subordinada al varón, entonces, ¿qué hago entonces? Que si me quejo, ¿qué cosa es? Estoy en contra del varón, estoy en contra que de lo designen. Y no lo digo porque la Biblia es antigua, por supuesto que es súper antigua. Pero la iglesia todos los días lo repite los domingos, ¿o no? Y por televisión y por radio también, ¿o no? Entonces, ese es el punto, esa cuestión que sigue entrando dentro de la mentalidad de las personas. Más aún cuando te casas por religión, al final dice, ¿no? Que esta unión, de lo que Dios unido, el hombre no lo separará. Y dice, están unidos hasta la muerte. Y por si acaso, el feminicidio no es que matan a la mujer por la que viven ahorita, es por la cual ya no vive, por la cual ya lo dejó, por la cual ya tiene otra vida. Entonces, todas estas cosas, estos conceptos que se van interiorizando dentro del inconsciente de las personas, especialmente hablo de los varones en este caso, porque de acuerdo a la neurociencia, dice que algo que se repite más de 30 veces, se ingresa al inconsciente y se toma como aceptado, como correcto, imagínense. Entonces, por eso que la publicidad nos cuenta tantas estupideces y todos los días está que nos va a llegar con determinados conceptos. Después de la publicidad, pues te pagan millones por eso. Entonces, estas cosas es así. ¿Se dan cuenta? Entonces, realmente ese es el problema de las violaciones, el problema del feminicidio, de ese poder que los hombres ejercen sobre la mujer, y conmigo hasta la muerte, y todos esos conceptos tienen que ver con la cultura en el Perú y que se ha adentrado por siglos y se siguen dando, y no hay forma que esto pueda cambiar, y no tiene que ver con que mandamos presos a los hombres. Yo no digo con esto que no se vayan presos, no digo con esto que esté mal, sino digo que ellos son también el efecto, ¿no? de estas situaciones que se van condicionando a una sociedad violenta. Como se dice, no se violan mujeres, se violan hombres, a veces se violan a los niños. Pero lamentablemente es mayoritariamente a las mujeres. Y las consecuencias son pues el embarazo. Y por supuesto, como dije, salvo incluso la violación, pero también incluso, no se tiene que ver que la violación puede ser porque la mujer no tuvo valores, ¿ah? Porque puede ser que tenga a su esposo y diga, oye, ¿sabes qué? Se nos pasó la cuenta y bueno, no hay que tenerlo. Así que no tiene que ver solamente el aborto, la decisión de no tener un hijo, solamente tiene que ver porque a lo mejor no tuvo valores en estar con cualquier hombre, de repente en una relación prematrimonial. No, tiene que ver también con ese problema. Pero para eso, vuelvo a repetir, es la educación. Si la mujer conoce su biología, conoce, es educada en esa área, primero y utiliza los métodos sensitivos con libertad, porque ella puede comprarlos, porque puede elegir, porque es educada, puede vivir al hombre en igual condiciones y puede planificar su familia, entonces estas cosas posiblemente no se darían. Vuelvo a repetir, en Cuba, por ejemplo, es un país que con menor tasa de aborto, a pesar de que el aborto es un derecho. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra participación?
Bueno, mi nombre es Ángel, saludar a las ponencias, muy interesantes en algunos puntos. Y primero quisiera comenzar con algo que decía Fernando Sabater, un famoso escritor español. Decía, ¿no? Yo santifique mi santa rabia hacia las mentiras de un católico. Y yo creo que tenía mucha razón, ¿no? Porque en Mesa se ha vertido una serie de mentiras, y justo de parte de un católico, ¿no? Como que Venezuela es socialista, ¿no? Como que Carlos Marx no trabajaba, ¿no? Bueno, yo creo que para lanzar esas cosas hay que tener mucho cuidado. Y si no manejamos bien la información, encerrémonos en nuestra casa una semana, ¿no? Y actualicémonos, ¿no? En eso, porque estar soltando semejantes mentiras creo que no sería correcto. Y de repente para que alguien que no sabe, ¿no? Perdona que te corte, porque me estás aludiendo a mí. ¿Me puedes informar, por favor, cuáles son los trabajos de Carlos Marx en mi ignorancia? No lo sé. Ya, de joven él estuvo trabajando y encima... Cuando murieron sus hijos, de joven no, pero cuando él tenía que ser el sustento de sus hijos, cuando él tenía que alimentar a su familia. Y para usted, escribir, investigar, no es un trabajo, y encima, por sus cuestiones políticas, por sus ideas políticas, ¿usted cree que le iban a dar trabajo? ¿Usted cree que en su país era bien aceptado? ¿Cuántos países tuvo que huir con toda su familia? ¿Tú tienes idea de qué profesión tengo yo? Usted ha dicho que es arqueólogo. Ya, yo soy investigadora. Ahorita soy investigadora de la Universidad de Chile. La investigación en Perú no es una carrera que esté remunerada bien, para comenzar. Ahorita los investigadores en Perú somos un montón y no tenemos dónde trabajar porque lamentablemente la política del gobierno no es una política cultural donde la investigación social sea una prioridad. Y justamente por eso entonces, como investigadora, me veo en la necesidad de buscar más de un trabajo y he trabajado en un montón de cosas. Entonces, esa no es justificación, porque en ese entonces Carlos Marx, solo por investigador, se le perdone el haber abandonado su familia porque estaba escribiendo un libro. Entonces, tú me dijiste que no había investigado, pues te confieso de que he leído bastante sobre todo este proceso, porque para que uno tenga, para que uno tenga una tendencia política, uno tiene que investigar y no solo llevarse por un libro. Sí, pero como usted bien ha dicho, si ahora mismo al investigador no se le remunera, imagínase en esa época, y peor por cuestiones ideológicas. Yo creo que puede tener razón en cierto sentido, pero no va a venir con de forma despectiva decir que Carlos Marx no trabajó y que no, y en ese sentido, ¿no? Porque creo que es un argumento bien bajo, ¿no? Bueno, y eso para comenzar, ¿no? Y sobre que Venezuela es socialista o no es un tema. Luego, segundo, ya que yo estoy aquí, soy alguien que opina y no estoy en mesa, puedo soltar mi opinión. Y yo creo que la Iglesia Católica es la institución que representa la mayor corrupción imaginable de todos los tiempos. Y no solo por cuestiones materiales, ¿eh? Porque bueno, podría escribir pues 5.000 páginas de toda la corrupción de la Iglesia Católica. No, eso no. Yo vengo a hablar sobre la corrupción del espíritu. ¿Cómo los ha tenido a tantos cientos de años sumisos? Si por la Iglesia Católica fuera la mujer, estaría usando su calzón ese de acero y su marido tuviera la llave. Si por la religión católica fuera, ahorita nos estarían vendiendo a no sé cuántos soles el perdón de nuestros pecados. Por algo se le persiguió a Martín Lutero, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Que para mí lo considero como la mayor corrupción espiritual. Y la pregunta sería, en todo caso, si solo mediante la religión, estrictamente la religión, uno puede tener valores, uno puede ser una persona de moral, y si es necesario la religión, porque a veces parece, ¿no?, que los religiosos pensaran que un ateo fuera como que una perdición, ¿no?, una persona llena de suciedad ética, ¿no? Y bueno, esa sería la pregunta para las dos personas, ¿no? Para los dos puntos de vista.
pienso de la vida de Carlos Marx, al margen de su obra, que es indiscutible el valor histórico que tiene. Sin embargo, como te digo, si tú tienes, como padre de familias, si tú tienes 4 hijos, lo primero, más que tus intereses, más que tu intelecto, más que cualquier cosa, vas a querer que ellos vivan. Las mujeres tenemos esa capacidad, podemos hacer cualquier cosa porque nuestros hijos estén bien. Entonces, eso es lo que yo critico la vida de Carlos Marx, ¿no? Lo segundo, la situación de Venezuela, y si es socialista comunista, mira cómo está Venezuela hoy en día. Tengo chicos y colaboradores que son venezolanos, que están desesperados por traer a su madre, a su padre, porque en Venezuela la situación es crítica. ¿Quién está ayudando a Venezuela para que todo esto suceda? La Cuba. Eso es indiscutible, ¿no? Por otro lado, los ateos, yo tengo muchos de mis amigos ateos, y lo que sí, no voy a negar que son personas maravillosas y con principios. Eso no quiere decir que un ateo sea todo lo malo que puede haber en una sociedad, no. Todo depende también de la formación de la familia. Y como te digo, tengo muchos conocidos que son ateos, los cuales son personas de mucho valor, su vida es ejemplar, sin embargo no creen en Dios. ¿Por qué? Porque la familia le dio valores y principios. A ver, son 3 puntos, ¿no? En primer lugar, miren, si criticamos que Carlos Marx trabajó, preguntaríamos si Jesús trabajó. Y si Jesús, y también si Dios si igual trabajaba. Porque vamos a venir en un punto en donde no tenemos, no llegamos al aspecto, el problema no es atacar a la persona, sino es el concepto, la filosofía, la teoría, en tratarlo si es correcta e incorrecta. Eso yo creo que me parece más importante. Sin embargo, Carlos Marx sí escribía en revistas y se difundían a través de la Asociación Internacional de Trabajadores. O Marx no comía, o sus hijos no comían. El problema de la tuberculosis es que se puede contagiar, nosotros podemos contagiar en cualquier lugar, el Perú es un país tuberculoso, ¿no es cierto? Ahora el problema es de que la tuberculosis en ese entonces era incurable, desde el principio, era incurable. ¿Se dan cuenta? Entonces es primero que plantear, o sea, tienen por cualquier momento en el Perú. Hoy en día, con el problema incluso de la droga resistente también es incurable, pero en ese entonces no había nada, ni cómo prevenirlo, ni nada, no se conocía. Todavía ni siquiera la tuberculina existía. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que nos colocan a todos los peruanos cuando nacemos? Porque ya sabemos el país a que venimos a nacer, lamentablemente, ¿no? Entonces, es un punto que debemos tener. Engels, ¿no? También apoyaba económicamente a Marx. Y Marx trabajaba a través de escritos, de revistas, ¿no? Que son escritos y libros que después ya se compaginan y son los libros que ya conocemos. Esa es la situación. No es que Marx era un vago, porque no entender como que era un ocioso, que no le gustaba trabajar. Y eso no es así. Bueno, yo he escuchado peores cosas de Marx, realmente que solamente he escuchado esto algunas otras cosas, pero he escuchado más cosas sobre él, ¿no es cierto? Pero indudablemente entendemos que no les puede gustar Carlos Marx, están en todo su derecho. Pero imputar algo hay que también tener fundamento, ¿no es cierto? Ahí están los escritos de Marx, ahí están las revistas, ahí está la Asociación Internacional de Trabajadores, está la economía, cómo se ha manejado y cómo se entregaba para que pudieran viajar y mantenerse. Así que eso es algo totalmente fundamentado. Decir que Iván no trabajó, he escuchado tantas cosas, pero eso, por algo quizás no me he muerto, no he escuchado tantas cosas, ¿no? Sobre Carlos Marx y otros. Pero bueno, acá no hemos venido a hablar de Carlos Marx, ¿no? En principio, yo no era mujer. Bueno, lo segundo, sobre Venezuela. Mire, hablamos de Venezuela. Todo lo que podemos decir es lo que nos da la gana. Yo pregunto, en el tiempo de Alan García, el primer gobierno, no era socialismo, ¿no? ¿Y cómo vivíamos? ¿En la mesera más grande o no? Prácticamente en desastre, ¿o no? ¿Nuestra moneda no valía nada o no? Y no voy a recordarlo más porque ustedes sus padres lo van a recordar y no decían que era socialista, ¿o no? Hoy en día, hoy, que es un país democrático, no socialista, 250.000 jóvenes en este diciembre van a dejar secundaria, de los cuales solamente el 10% logra entrar a la universidad. Los demás, ¿en qué trabajan? ¿Ah? Por una delincuencia masiva, pues. Esa es la razón.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces hablamos de que Perú, que el socialismo es malo, perfecto, que digamos que eso es todo lo peor. ¿Y la democracia? ¿El capitalismo? ¿Quiénes son los que han invadido a los países? A Vietnam, a Corea, ¿quién invadió Cuba? ¿Quién ha invadido realmente, incluso intentó invadir China? ¿Quién hizo todas las invasiones? ¿Quién crea las armas biológicas y los antídotos para vendernos? ¿Quién? Entonces, ¿esto es el capitalismo? El capitalismo, pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos contra el socialismo. El socialismo es lo peor ya. Vamos a pensar que sea cierto. ¿Y el capitalismo? Ah, es de resentido. Ni capitalismo sale, usted quiere hablar del paraíso. Estamos en el Edén. ¿En qué país estamos? ¿En qué sociedad estamos viviendo entonces? Pues tiene un nombre. Y aquí el capital prácticamente es el que decide, lamentablemente, la suerte de los países. Como el país, por ejemplo. Miren, el tiempo de Toledo, el 46% de la recaudación interna era para pagar la deuda externa. Hoy día es el 22%. ¿A costa de qué? Del hambre y miseria que vive nuestro país. Vuelvo a repetir, si que no lo han escuchado, de cada 3 niños en el Perú, 3 niños en el Perú, todos tienen anemia irreversible. Quiere decir muerte temprana, descalcificación, enfermedades diversas y además no tienen una comprensión de la lectura. Tienen problemas realmente con esa comprensión realmente de conocimiento. ¿Por qué? Por la desnutrición. ¿Y esto cómo es? Los marcianos nos comieron nuestra comida. ¿De qué pasó con los niños de nuestro país? Todos los niños. Países analfabetos y un país desnutrido, un país tuberculoso. Y de niños anémicos. Irreversible. ¿Qué es el capitalismo, no? ¿O a quién le echamos la culpa? Al demonio. Satanás de repente. ¿Qué pasó acá? ¿Y eso es resentimiento? No, es una realidad. Por lo menos, repito, yo soy trabajador social. Yo trabajo en sociedad civil. Todos los días cuando con la costa, la sierra, el norte, todo el día estoy viajando. Todos me conocen, lo que conocen. Cuando con la realidad nadie me lo cuenta, aparte de estadística, por supuesto. Esa es la realidad, lamentablemente. Entonces el problema aquí está, ¿no es cierto?, es de que las mujeres, y decimos las mujeres en el sentido porque es la mayoría de la población del Perú y del mundo y de la humanidad, y porque en nuestro país esa mayoría está condenada a vivir una vida de miseria, no tiene oportunidad de estudio, ya que habla de la sierra, de la selva, que nos diga pues cuántas mujeres tienen acceso a estudio. Hay un problema. La gran mayoría son mujeres las que no van a estudiar. En la última estadística se daba de cada 10 niños, ¿no? Solo 3 eran mujeres. Entonces, ¿qué significa eso? Ese es el gran problema, pues, de la educación de la realidad de nuestro país. La mujer está condenada a no estudiar, está condenada a un trabajo de miseria, de tener menos sueldo. Entonces, por eso es que tratamos de a la mujer. No queremos victimizarla, queremos exponer el problema, denunciar el problema para poder cambiar la sociedad. Porque el punto está en cambiar la sociedad y tiene que estar en manos justamente de los que son conscientes de esta realidad. Porque no lo denunciamos, lo ocultamos. Lo que el problema es conocer la realidad y denunciarla para todos cambiar la sociedad, porque al final de cuentas es tarea de todos los ciudadanos que esta sociedad sea distinta, que vaya a un mundo nuevo, a un mundo mejor. El paraíso está acá en la tierra, si lo queremos construir. Porque después de los muertos, no sé, bueno, si alguien cree que puede ir al Edén, lo respeto. Pero lo que vemos acá, lo que vivimos acá, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente que tenemos que haber una sociedad porque es el derecho de todos los ciudadanos vivir en una sociedad de bienestar. Gracias. Muy buenas noches a las dos ponentes. Bueno, interesante sus anotaciones que han hecho con respecto a la religión, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario un poquito largo. Bueno, he estudiado un poco historia de las religiones, ¿no? Y también conozco las escrituras porque lo he estudiado. Y cuando, para hacer una interpretación, digamos, no parcializada la escritura ni forzada, no solamente debemos leerlo, sino estudiarlo, porque hay niveles de comprensión. Son 66 libros escritos en diferentes tiempos y por diferentes autores, ¿no? Y
Y la Biblia no solamente tiene que ver con la ética, sino también habla de literatura, de historia, de geografía, ¿no? De filosofía. Y en el campo de la historia, pues es una fuente, ¿sí? Es una fuente primaria. Bueno, como historiadora que soy, ¿no? Estudió las escrituras, como le digo. Ahora, no hay que reducir la Iglesia Católica a sinónimo de cristianismo. Porque si nosotros lo vemos desde el punto de vista histórico, vamos a ver que la religión católica tiene elementos de la religión romana, ¿no? O pagana, con elementos, digamos, bíblicos o cristianismo. Incluso como usted decía, la doctora Doris, ¿no? Al decir de que la salvación viene por María y no por Cristo, es algo falso, porque la Escritura dice que viene por Jesucristo, ¿no? Entonces ahí nomás vemos la distorsión que hay, ¿no? Porque más que todo la Iglesia Católica se rige por los pensamientos de los padres, de los santos padres, ¿no? Las encíclicas papales, que por el pensamiento bíblico, ¿no? O cristiano, que tiene que ver con Cristo, que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, con los ideales de Cristo, ¿no? Bien, ahora otro punto, la doctora Doris hablaba de mujeres malas en la Biblia y todo eso, pero la Biblia es un libro tan imparcial que habla de hombres y mujeres que hacen uso de su libre albedrío, ¿no? Hombres que hacen el bien, hombres que hacen el mal, igual como mujeres también, pero no solamente vemos mujeres malas, por ejemplo, hay un conjunto de mujeres que son mujeres de virtud, mujeres justas, por ejemplo, Débora, que fue la primera jueza mujer, hablamos antes de Cristo, ¿no? Y fue una profetisa. Ruth, por ejemplo, también la Biblia habla de Ruth, habla de Eunice, por ejemplo, de la abuela, la abuela de Timoteo, quien enseñó, ¿no? Las escrituras, una mujer sabia, Tabita, una mujer muy generosa, solidaria, etc. O sea, hay un conjunto de mujeres que también hacen el bien. Como le digo, la Biblia es imparcial, que habla de hombres que hacen el bien, hombres que hacen el mal, igual como mujeres, ¿no? En ese sentido. Ahora, también la doctora Doris hablaba de Adán y Eva, ¿no? O sea, la mujer sujetador, como subordinada al hombre, pero si vemos que Eva al invitar a Adán, digamos, el fruto, ¿no? Hace uso de autonomía, hace uso de iniciativa, ¿sí? Entonces, incluso el hecho mismo de comer del fruto, porque no es manzana, la Biblia habla del fruto del bien y del mal, no significa que Dios no quiera que el hombre acceda al conocimiento o a la sabiduría, como usted dice, sino que ese fruto, ese árbol representaba el bien y el mal, porque cuando el hombre usa su libre albedrío y desobedece, entonces dice de que cuando come el fruto pierde la inocencia, ¿no? Entonces viene a ser un sujeto de bien y de mal. Entonces vemos que después como las relaciones entre Adán y Eva, o sea, se tornan conflictivas, ¿no? Porque cuando Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho, Adán? Y le dice, ay, la mujer que tú me has dado a Eva que tú me has dado por mujer, me ha dado el fruto y yo comí. O sea, no asume su responsabilidad, sino que echa la responsabilidad en la mujer, ¿no? Entonces vemos que las relaciones entre mujer y hombre, o sea, se van tornando un poco conflictivas, ya ese amor que había, o sea, desaparece, ¿no? Entonces, como yo le digo, la Biblia no solamente hay que leerlo, sino que hay que estudiarlo, ¿no? Y otro punto también, si bien es cierto, desde el punto de vista histórico, vemos que hay influencia de la religión, ¿sí? Hay influencia de la religión en la sociedad, en la política, pero también vemos que los políticos hacen uso de la religión, ¿sí? Por su conveniencia, ¿no? Si los políticos actúan así, no es porque la iglesia les influye, sino porque ellos hacen en función de sus votantes, porque saben que la población en el Perú, en su mayoría, son de religión católica, ¿no? Bien, otro punto, también en el tema de la historia de la educación peruana, si bien la Iglesia Católica tenía un monopolio de la educación, ¿sí? En el sector privado, pero eso no es porque lo haya, digamos, ejercido de manera dictatorial o determinada, sino porque el Estado
republicano fue muy débil, o sea, fue incapaz de brindar una educación pública a la población. Por eso, a inicio del siglo XX, yo he estudiado, digamos, mi trabajo de tesis consistió en eso. Pude yo averiguar, investigar que a inicio del siglo XX, por ejemplo, la educación privada estaba en manos de la Iglesia Católica y de los protestantes, pero eran colaboradores. Eran colaboradores del Estado, ¿por qué? Como le digo, porque el Estado era ineficiente para brindar una educación pública. Por eso solamente encontramos en educación secundaria un solo colegio, Colegio Guadalupe, que era semi-privado, era semi-estatal, ¿no? Se pagaban unas cuotas. Ahora, usted dice, Dios pone en duda si Dios trabajaba, si Cristo trabajaba. Yo no sé cuál es el concepto que la doctora Doris se maneja en cuanto al trabajo. Porque la Escritura dice, Dios cuando creó el universo, 16 días trabajó y el séptimo día descansó, ¿no? Y Jesús también trabajaba, un trabajo de tipo intelectual, de tipo espiritual, o no sé a qué usted llama trabajo, simplemente digamos, a ese esfuerzo físico, ¿no? Bien, eso es, bueno, ya después, si quieres, con la doctora Doris podemos conversar. Perfecto. ¿Comentarios? ¿Quisieran comentarios? ¿No hay comentarios? Sí, yo. Sí, sobre Débora. También. Bueno, qué interesante que se mencione Débora, porque si bien ella era hebraica, pero ella procede del primeros libros de la Biblia, es el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos es de Cristo desde el Nuevo Testamento. Entonces ahí, muy bien, usted destaca una mujer en la Biblia, pero no tendría una relación en tal caso con el cristianismo, ¿no es cierto? Porque el judaísmo es predecesor en tal caso en lo que respecta a los libros. ¿Cómo? La raíz del cristianismo, judaísmo. Sí, pues, pero cristianismo es cuando nace Cristo, ¿no? ¿No? Cuando nace, pues, entonces estamos hablando a nivel cronológico. Por eso es que la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Yo le digo esto porque yo estudio teología, 5 años. Tuve una abuela que perteneció a la acción social de la iglesia. Y tenía una abuela que era budista, la otra abuela paterna. ¿Se imagina? Por así una educación. ¿No es cierto? Entonces yo he podido tener la libertad de poder estudiar de ambas, y mi padre no era creyente. Entonces tuve la oportunidad de elegir, quizá lo que muchos no tienen, ¿no? Son católicos, o ateos, son ateos. En mi casa tuve la oportunidad, la suerte quizás, de poder elegir de estas discusiones cuál la que me parecía más correcta, ¿no? Y tuve esa libertad por mi familia también de elegirlo, no me impusieron de alguna manera, mi abuela materna que se quería morir porque yo no era católica, ¿no? Entonces, pero esas discusiones se dan, entonces son tipos distintos contra las mujeres. También podríamos hablar de Isabel, de la prima de María también se menciona, pero muy levemente también, no se menciona como parte en sí, como una mujer predominante dentro de lo que es la Biblia, a diferencia de otras, donde sí les coloca antivalores. Por supuesto que también se coloca que ellos hombres cometen errores, también, pero yo estamos hoy día, el tema es la mujer. Yo me estoy refiriendo a las mujeres en general, que colocan la Biblia, todas ellas en su gran mayoría, en tal caso, son representantes de valor. No, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué ejemplos hay? Claro, usted me daba también ejemplo del Antiguo Testamento. Yo le he dado ejemplo antiguo, pero en el Nuevo también hay ejemplo de mujeres virtuosas. Le dije Tabita, Eunice, María de Magdala, que vio el proceso de la resurrección de Cristo. Sí, pero son mujeres predominantes. No, yo le he dado un conjunto de mujeres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿no? Así en función de que usted hablaba también, por ejemplo, de mujeres ¿cómo se llama? Del Antiguo Testamento, le decía, ¿no? Pero incluso el ministerio de Cristo, hablaba del ministerio de Cristo, año 33, ¿no? De nuestra era, o 30, 31 de Dios, aquellas mujeres, o sea, el ministerio de Cristo estaba formado por mujeres, o sea, no solamente hombres, mujeres, y para esa época, por eso,
como decía, hay que estudiar la escritura más profundamente. Por O sea, eso. claro, es fácil sacar un texto de su contexto, pero hay que ver el contexto también del texto. Por eso que a partir del tercer concilio, yo dije, se hizo machista. Porque realmente es lo que se da. Ahí se plantea, porque, por ejemplo, Jesús habla en la Biblia con Pedro, que es el primer papa, y habla con su suegra. Sin embargo, a partir del concilio, los curas ya no podían casarse, se crea el celibato, así que tenemos para hablar de este tema, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay abundante material sobre eso, bueno, es interesante lo que usted nos plantea, pero del Antiguo Testamento, Sara, por ejemplo, ¿no? Sara, la esposa de Abraham, ¿qué sucede? ¿No? Él no puede tener hijos, ¿no es cierto? Y el hijo que tiene lo dejo quién, porque Dios le pide que sea con su esclava. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Mejor todavía. Entonces tiene un hijo con su esclava. Pero ella tiene celos, ¿no es cierto? Perdón. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Que Dios le manda a ella, siendo una adulta mayor, que pueda conseguir un hijo. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace realmente ahí Abraham? ¿A dónde vota realmente a ¿cómo se llamaba? Ismael? ¿A dónde lo vota? A los desiertos. Y dice, para que en los desiertos, las nuevas naciones, pueda ser grande. Oye, por favor, ¿qué padre? Y Abraham es el padre de la Biblia, el padre realmente de la religión cristiana, católica, judía. ¿Qué es lo que plantea? Lo vota al desierto. Es decir, Dios vota a Adán y Eva fuera del paraíso, calatos, ¿no? Y esta mujer, como este niño, lo vota al desierto. Entonces estamos hablando, por eso, cuando hablamos de valores en la Biblia, tenemos en cuenta, por la mujer de Lot, ¿no? La mujer de Lot, hablando de valores y antivalores, la mujer de Lot está huyendo, no porque Dios le pide huir, porque iba a quemar Sodoma y Gomorra, era una familia, digamos, justa, sana, creyente, pero ¿qué hace la mujer de Lot? Dice que no volteen a ver la obra de Dios. Pero como era chismosa, la mujer volteó, pues, y se convirtió en Sálvamo. Así que podemos, sí, hay casos muy escasos, casi imperceptibles, en nombre a casos de mujeres, algunas veces virtuosas posiblemente, pero predominantemente se estereotipa a la mujer en diferentes momentos de la historia de la Biblia con antivalores. ¿Usted quisiera decir algo? A ver. Es interesante y lo felicito por su intervención. Sobre todo considerando que la Biblia es el libro más vendido que tiene, más vendido, más leído y más importante en que va a pasar de siglo en siglo, ¿no? Yo quiero volver a lo que quedó en el aire y es que yo no me parece justa la comparación entre Carlos Marx y Jesús, primero porque a Carlos Marx no me gustaría darle la categoría divina, ¿no? Entonces, para comenzar eso, segundo que Jesús no tuvo hijos, al menos eso es lo que dice la Biblia, entonces por ahí no podemos comparar si uno trabajaba o no y para ahí tener cuidado porque de verdad yo admiro a Carlos Marx, sobre todo cuando eso del escepticismo en la mercancía, que me parece estupendo, así que no es que no valore la producción intelectual de él, ¿no? Entonces solo quería contar eso, por el tema de cuando hacemos comparaciones, lo único que veo en común en los dos es que son hombres, más uno sí tiene categoría divina y el otro es un investigador padre. Y cuando yo hablaba de Carlos Marx me refería no al científico, sino al padre, hablando del tema de igualdad de género, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el papel de la mujer en la sociedad peruana actual? ¿Cómo concluiría cada una de ustedes de acuerdo a su forma de concebir a la mujer, que ya nos hemos dado cuenta? ¿Cuál es el papel de la mujer en la actualidad, de la mujer peruana? Yo lo veo muy positivo, yo lo veo que cada día vamos ganando más espacio y vamos siendo respetados en todos los ámbitos, ¿no? Lo siguiente que esperemos es tener una presidenta mujer, pero que su trabajo sea al servicio del bien común, al servicio de los demás, que eso es lo que nos estamos tratando en los políticos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Por otro lado, yo sé que, y algo que coincidió con la doctora, es el tema de la educación. Es tan importante que no entiendo por qué el gobierno no le da mucho más presupuesto
a educación y no se invierte más en educación. Se invierte en otras cosas. La corrupción es terrible y no le echemos la culpa a la corrupción, si es innata al ser humano, o sea, es nuestro, como es innato el tema del poder, ¿no? Entonces yo tengo un sueño de ver hoy en día a la mujer peruana tan valorizada y tan respetada como lo dice el nombre, pero es una cosa que nos toca construirlo, es algo que tenemos que construir y exigir también un nivel educativo mucho mejor. Bueno, antes de contestar eso, debo decir de que si Jesús no tuvo hijos, eso sabemos que hay una gran discusión al respecto, ¿no? Así que creo que lo dejamos ahí porque si tuvo hijos y también no nos mantuvo, entonces tendríamos también que tener la misma valoración que le hemos hecho a Carlos Marx, ¿no? Bueno, en lo que respecta al papel de la mujer, me parece muy importante la pregunta, ¿no? Siendo la mayoría de la población, ¿no es cierto?, siendo ella considerada, ¿a qué punto está en que la mujer debe ser considerada un ser humano? Y considerada no me refiero a través de un papel mojado en tinta que se llama ley, sino que sea parte de la cultura, de ella misma y del hombre, de los varones. Es decir, la mujer en primer lugar es un ser humano y en segundo lugar una ciudadana, sujeta de derechos y también de deberes, indudablemente. Solamente ella tiene un doble derecho, por llamarlo así, cuando ella está concibiendo, ¿no? Cuando está lactando. Después, igual que todo, ¿no? En ese momento puede ser de repente hasta consciente vulnerable, ¿no? Pero después la mujer en general tiene toda la capacidad y lo ha demostrado así, ¿no? Justamente los países socialistas la pueden demostrar ellos, ¿no? La primera mujer que fue a la luna fue una soviética, por ejemplo, ¿no? Las primeras mujeres que las primeras mujeres científicas fueron dirigentes de la sociedad científica soviética. Eso no existía en ninguna otra sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces quiere decir de que sí, se requiere el tema de educación. El tema de educación tiene que hacerse. Ahora, la autor se preguntaba por qué. No sé por qué dice el gobierno no realiza, no da educación a la mujer. Yo le voy a responder por qué. El por qué es el siguiente. Miren, ven. De acuerdo al Tablero Económico Mundial, el Perú es un país, y de acuerdo a lo que me baso en los 16 TLCs y en los 44 contratos con las transnacionales que el Perú ha firmado, el Perú solamente es un país recolector y un país extractor. Y yo pregunto, ¿para extraer y recolectar se requiere que estudies? No, pues, no se requiere que estudies. Esa es la razón por la cual ese gran ministro de la cual se habla, Saavedra, devolvió con última de sus más grandes gestiones 17 expedientes aprobados para hacer colegios. ¿En dónde? En la sierra y en la selva. Quiere decir, condenó a 6.000 niños a no tener colegio. Y ese es el problema. Dinero es lo que más le sobra al Perú y también recursos. El problema es que de acuerdo al compromiso económico de nuestro país con el mundo, con los demás países, es que solamente debemos recolectar y solamente debemos extraer. Por eso es que no hay industria peruana, o hay muy somera, muy endeble. Ese es el punto, esa es la razón, y más aún no cumplimos, ni siquiera así, con toda esta demanda de estos tratados. Y si no lo cumplimos, porque acá está el respaldo, son los bonos severanos. Esto quiere decir que si no lo cumplimos, tranquilamente están ahí los ríos, están en el Amazonas, está el Océano Pacífico y todo lo demás que pueden ellos, en tal caso, asumirlo como parte del pago de esa deuda. Esa es la realidad por la cual no hay colegios en el Perú. No se necesita que la sociedad peruana estudiemos. Para sacar minerales de la tierra y recolectar los productos del mar o de los embrios, no se requiere estudiar, ser un peón, ser un ignorante. Esa es la realidad. Si no entendemos eso, si no entendemos economía, no nos metamos a hablar de política, ni menos juzgar a una sociedad. La economía
Según Carlos Marx, determina el tipo social para el cual vivimos. Y si algún valor tenemos que reconocer a Marx, fue que eso lo puso realmente en relieve. Es la economía. La economía que tenemos es la que lamentablemente esta sociedad, desde el virreinato hasta la fecha, perdón, desde la República hasta la fecha, y estamos a pocos años de cumplir 200 años, por lo que Chile, Bolivia y todos progresan, menos el Perú, porque tenemos características de eso. Estamos totalmente endeudados con todos los países del mundo. Actualmente ahorita, fíjate, eso mejoró un poquito, pero de cada 100 soles de impuestos que se recauda, 22 soles para pagar la deuda externa. Hicieron casi la cuarta parte del dinero de recaudación que va a pagar Estados Unidos. Esa es una realidad concreta. Y aparte, este compromiso económico. ¿Y de quiénes son los dueños de la tierra en el Perú? ¿Se dan cuenta? Actualmente se habla mucho más de Fujimori, escucho un montón, pero no saben las razones por qué está contra Fujimori. Por ejemplo, una que dice en su constitución que la educación es un servicio. No dice que es un derecho, es un servicio, dice. Así como pagar la luz, el agua. Si no pagas la luz, te la cortan. Si no pagas educación, no tienes educación. Así es, pues. ¿Qué no ha hecho Fujimori? ¿Se dan cuenta? Y termino diciendo que ha planteado que la propiedad de la tierra, para la propiedad de la compra de tierra cultivable, es hasta 3.000 hectáreas cultivables. Ese ya es el macrofundio que realmente en el Perú se da. Es la realidad de nuestro país. Se dan cuenta, es la realidad social en la cual realmente vivimos. Entonces la educación es fundamental para que el ser humano en general, y muy especialmente la mujer, tenga realmente ella misma y los demás tengan la conciencia, tengan la cultura de ser considerados y tratados como seres humanos y como ciudadanos, vuelvo a repetir, sujetos de derechos. Muy bien, la última intervención del público. Sí, buenas noches, saludar a los organizadores y al público en general. Yo quisiera hacer unas observaciones, ¿no? Porque la profesora arqueóloga ha hecho una serie de diversas de premisas, ¿no? Muy sueltas, muy subjetivas, y no me parecen propicias para un debate de tipo académico, ¿no? En un debate de tipo académico el nivel se baja cuando decimos cosas adjetivos, ¿no? Subjetivizaciones, y cuando pragmatizamos a las personas, ¿no? Decir que es resentido. Acá en San Marcos, los que somos estudiantes, estamos acostumbrados a eso, ¿no? El simple hecho de tomar la universidad, de exigirle al decano que nos abra un auditorio, porque ahora en sociales nos cobran, por ejemplo, por presentar una ponencia en el auditorio 1, que es el principal, nos dicen terroristas, terrucos, aprendices de terroristas. Entonces, se ve muy, muy mal, ¿no? Y se ve el grado académico que realmente tiene un profesional cuando emite ese tipo de adjetivizaciones, ¿no? Entonces, en todo caso, eso era mi observación, y mi pregunta iría a modo de crítica también, porque yo también tengo un círculo en el que intercambio ideas con católicas, ¿no? Y he visto católicas mucho más autocríticas que su persona, ¿no? Hay muchas católicas que sí admiten muchas cosas de la Iglesia Católica, ¿no? Porque hablar de religión es una cosa, y hablar específicamente de la religión católica es diferente. No podríamos hablar lo mismo y mezclarla con la Iglesia protestante, por ejemplo, con la adventista, ¿no? Porque hay muchas diferencias. Entonces, mi pregunta iba por ahí, porque las ideas se refutan con las ideas, y cuando ya ponemos objetivos se baja el nivel académico, ¿no? Entonces, mi pregunta sería en todo caso, ¿cómo se podría señalar, ¿no? Con ejemplos concretos, históricos, ¿no? De los beneficios o de los aportes que ha dado la Iglesia Católica, no la religión, la Iglesia Católica a la humanidad, o en este caso a la mujer, ¿no? ¿Qué derecho, por ejemplo, la Iglesia Católica ha apoyado para que la mujer tenga? ¿Apoyó, por ejemplo, para que la mujer gane el derecho a la educación acá en el Perú? No sé si ustedes tienen alguna información o tal vez algún otro ejemplo. Sería bueno que nos pueda dar acá a los públicos, ¿no? A ver, cuando hablamos de religión es un tema amplio, ¿no? Tenemos acá múltiples religiones, la católica cada vez es la menos, va bajando y va siendo
humanitaria en Perú va a llegar a un punto de que todos tengan el mismo nivel. Ahora, el tema de resentimiento es una palabra, puede causar cierto malestar en algunas personas. No. La que está poniendo ese eres tú, porque si entramos a Google y que tengan su celular ahí pone esa palabra resentimiento, porque todo está en Google, en Internet, sácame los sinónimos de resentimiento. Lamentablemente, quizá no sea el término más adecuado para decir de que a veces en nuestros discursos se ve lo que estamos viendo ahora, ¿no? Dos posturas bien claras, extremas, ¿no? Y unos debates que nunca van a acabar. No es que ahora en esa mesa vamos a resolver eso, ¿no? También tú me has preguntado si la religión católica aportó en algo. Yo te dije que misioneros católicos, si ves en internet hay un video que han colgado hace poco de uno de ellos, en Perú Sorprendente, donde se hace el reconocimiento justo a uno de ellos, que toda su vida la dedica a educar a niños y niñas en serio. Eso si no es un aporte, yo no sé qué es. Y como hay un montón de casos, conozco un montón de congregaciones religiosas de madres, yo he participado en extrema pobreza, no enriqueciéndose, no como elitistas, viviendo en extrema pobreza, ayudando a niños y niñas. Entonces, de que hay casos, hay un montón de casos a nivel nacional. Lo que sí, por favor, me están escuchando, porque como es un tema también de subjetividad, de educación, cuando preguntas algo, perdón, ¿no? Se llama educación también. Entonces, te respondo, hay un montón. El que no se conozca, o que no se difunda, o que no lo leamos, es otra cosa. Pero que se niegue o se desconozca que no hay. Ahora, solo quería hacer una corrección con un dato, y es de que no somos las mujeres de nuestra población, no somos la población predominante en el Perú. Si ustedes han visto estadísticas, somos un 49%, ¿no? O sea, lamentablemente, ojalá en el censo ahora último que haya, que tengamos cifras más exactas, pero hay que ser muy cuidadosos, así como me dicen, con usar adjetivos, con el tema de las estadísticas. Lamentablemente, sí, todavía somos una población ligeramente minoritaria, lo cual no quiere decir que somos tan importantes como el resto. Ahora sí, la última. Sí, muy breve. Una más. Sí, buenas noches. Buenas noches. Una excelente exposición de las dos. Y a quien quiere responder la pregunta es, a propósito de la próxima, dentro de poco llegará el Papa Francisco, yo tengo una reflexión. Albino Luciani fue el Papa Juan Pablo I, y allá que estamos hablando de las mujeres, hay que decir que Albino Luciani o Juan Pablo I fue un Papa muy progresista. Entre sus planes, aparte de limpiar toda la corrupción que había dentro del Vaticano, porque lavaban dinero y bueno, etc. Estaba de acuerdo con la planificación de digamos, que las mujeres planifiquen cuántos hijos querían tener. Es algo realmente revolucionario. Lamentablemente solamente estuvo en el cargo 33 días. Murió en circunstancias muy extrañas. Nunca se permitió que se hiciera una autopsia. Y luego, bueno, sucedió Juan Pablo II, el Papa viajero, Papa polaco, en plena época, pues estaba muy álgido el tema de la Guerra Fría, ¿no? ¿Qué reflexión nos puede dejar eso, no? ¿Qué moral tiene la Iglesia, la imagen de moral que tiene la Iglesia Católica? Para mí al menos, a ver, yo no soy religiosa, no soy creyente, pero me sorprendió mucho leer la historia de Albino Luciani, porque fue un hombre muy consecuente. Curiosamente fue hijo de un comunista y de una mujer muy devota. Bueno, yo leí El nombre de Dios, muy interesante. No creo que le guste mucho, sea al agrado de muchos creyentes, especialmente de las ciudades de la Iglesia Católica, pero a mí me reveló muchas cosas. Me pareció muy interesante el dato de que él haya sido hijo de un comunista y de una mujer muy católica. Pues, él fue muy consciente de los problemas, de los problemas de posguerra, de la miseria, y yo creo que fue consecuente, por ejemplo, en el tema de la mujer, al menos, por ya que estamos tocando el tema de la mujer, ¿no? ¿Qué reflexión nos deja eso, ¿no? Que extrañamente murió de esa forma y no se pudo hacer la autopsia? Entonces, a mí me queda para que le cuerpo cada vez que lo pienso. Gracias.
definitivamente hay un montón de historias oscuras en el Vaticano, probablemente se le hace en la, se llama necropsia, se le encuentre es probable que se pueda hallar algo más, ¿no? O sea, no lo descarto. Sin embargo, yo lo que voy y a lo que he querido desde el principio de hablar es el tema de valores éticos, morales, ligados a la religión, ¿no? Católica o si quieren adventista. La cuestión son los valores a los que yo he querido hacer una reflexión. Y lo otro que hemos hablado, que acabamos de hablar, es el tema de la Biblia, ¿no? Que lamentablemente es un texto muy complejo, muy interesante de leer. Sin embargo, que no todo lo que se dice en la Biblia es lo que hace, por ejemplo, la religión católica. Y hay algunas cosas que están sueltas. No es la religión no es algo perfecto, ¿no? A través de la historia tiene sus etapas oscuras, como lo hemos mencionado, el tema de las cruzadas, ¿no? Toda la vida se va a hablar de eso y todos vamos a estar de acuerdo que no es algo justo, fue terrible, ¿no? Entonces, es muy probable que haya más casos dentro del Vaticano, algunas historias. Ahora, yo no justifico por qué, no he investigado tanto a ese extremo para justificar, ¿no? Entonces, lo único que puedo decir es de que a lo que quiero llegar a reflexión final, y ya va a ser también mi última intervención, es el tema de que profundo por valores éticos y morales más allá de cualquier religión, no solo católica, adventista, la que ustedes quieran, pero los valores, ¿no? La recuperación de esos valores éticos. ¿Quieres decir algo? A ver. Sí. Bueno, en primer lugar debemos decir de que indudablemente cada persona es libre de pensar como guste, ¿no? Si cree en Dios o en lo que desee creer, ese es su derecho, su instancia, ¿no? El problema es que, y lo cual es muy difícil indudablemente, pero vivir como pensamos, ¿no? Vivir como pensamos. Claro, es fácil decir que la Biblia es obsoleta y que, bueno, no todo ahí está muy bien, ¿no? Y que ahora el catolicismo, pues, con su catecismo y otro tipo de, digamos, agregaturas, ¿no? Que ha hecho, podemos estar hablando de un cristianismo un poco moderno, un poco más que se ajusta, digamos, a la realidad, ¿no? Pero con todo ello no te puede borrar, lamentablemente, su papel que ha tenido en la historia. No se puede borrar. Y hay que ser, pues, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? Hay que también, no sé si la palabra llama autocrítica, pero hay que también entender eso, comprenderlo, ¿no? Y no estar de acuerdo. No estar de acuerdo con lo malo que se ha hecho, con lo incorrecto que se ha hecho. Que va arriba a la gente porque amaba la ciencia y no creía realmente, pues, que en todos los conceptos que la isla se daba, imagínense, ¿no? ¿Cuántas veces se hubiera podido salvar? ¿Cuántos científicos se hubieran podido salvar si hoy día tuviéramos, pues, los cristianos modernos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, que nos hablan, bueno, pues, que la isla no todo está bien. Pero entonces eso no era así. No era así, ¿no es cierto? Bueno, pero es un punto. Ahora, el problema es de que el papel que la religión ha tenido con la mujer ha sido nefasto. Y les digo una cosa, cuando ellos llevan, entre comillas, los misioneros, se internan, por ejemplo, y ellos dicen que llevan educación, sí, pues, llevan la educación pero para que lean la Biblia, ¿no? Llevan educación, sí, pero para que crean en Dios. Es decir, no es que dicen, bueno, yo soy cristiano, yo soy sacerdote, pero bueno, tú puedes no creer. No. De alguna forma hay una inducción, hay una manipulación justamente, a una población ignorante, ¿no? De los conceptos que tiene la católica. Y muchas veces plantean de herejismo, del eje, ¿no? La cultura o las creencias culturales que tienen estas poblaciones. Ahí viene el problema. El problema no está en que realmente ellos tengan una forma de pensar. El problema está que ellos consideran que hay un Dios único. No se admite ningún otro Dios. Por eso viene el problema, pues, en el mundo árabe. ¿Se dan cuenta? Pues, que son primitivos, saben que mataron, justifican todo eso. ¿Por qué? Porque solo es un Dios único, invisible, omnipotente, todopoderoso. El que ha creado el planeta y nos ha creado a nosotros.
Entonces, ese es el problema. El problema no está en que podemos pensar como usted. El problema está en el concepto que hay y la relación con los estados y el concordato. Porque el Papa que viene, por si acaso, ¿cuánto le cuesta al Perú que venga el Papa? ¿Alguien sabe cuánto? Yo se lo digo. 73 millones de soles. Muy bien, perfecto. Me comí 4 millones. Ya, 77 millones. Aparte, para poder ver el concordato, ¿cómo está? Pues porque cada cierto tiempo vienen los papas, ¿nos visitan para qué? ¿No es para bendecirnos o para solucionar algo? Porque yo no veo que solucionen nada, la misión es igualito, la prueba es igual o no. Entonces viene justamente a ver cómo va el concordato, porque no nos olvidemos, como bien se ha dicho, que el Papa no solamente es el instrumento de Dios en la tierra, él es el representante de un Estado, del Estado más vertical y más dictatorial que puede haber, como es realmente el Vaticano. Así es. Entonces, y que maneja el mejor banco del mundo, los mejores millones del mundo, ¿no es cierto? Y entonces, y la pobreza es igual. Entonces, el problema es que yo le reclamo realmente en tal caso a los católicos es que tienen que vivir como piensan, vivir como ellos pregonan. Yo no puedo pedir a la gente que haga ayuno y estoy tragando, pues como hacen los papas, o los curas, ¿no es cierto? ¿No? Yo no puedo pedir a la gente que sea humilde, ¿no es cierto?, cuando yo soy un soberbio, por ejemplo, como el cardenal. Entonces, ese es el problema. El reclamo a mi concepto está en eso, que tiene que ser coherente y no puede ser que tergiverse la Biblia, pues. Porque si es la palabra de Dios, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Acá nadie está autorizado, yo hasta donde yo puedo comprender, y le repito a Tomás de Aquino, ¿cómo se llama? A San Agustín, ¿no es cierto? De que somos pueblos mortales para poder cuestionar la palabra de Dios. Entonces acá ya prácticamente no es una tergiversación, un revisionismo ya de la Biblia, sino ya pues un concepto antojadizo justamente para poder mantener un poder que realmente no se sostiene bajo ningún concepto realmente filosófico ni histórico, porque lamentablemente carece de eso. Gracias. Muy bien, ahora sí, las dos últimas participaciones. Breve, por favor, que ya tenemos que entregar el auditorio. Bueno, ante todo saludar a la mesa, hacer un comentario nada más breve. Respecto a lo que se decía en el comentario de resentidos, eso, lo que mencionó acá, compañera adelante, pienso que lo que usted dijo fue una apreciación o una forma de ver, ¿no? Obviamente hay apreciaciones, como decimos, o comentarios que pueden ser malos o buenos, pero es una apreciación, por decirlo así. Y en el hecho, por ejemplo, de la doctrina comunista, no recuerdo si el autor era Franz Fanon, decía que no había no ha habido ni un solo día, o sea, como que daba a entender la idea de que por lo menos un día en su vida, el esclavo quería vivir como estaba viviendo el que lo esclavizaba. O sea, eso, porque la doctrina comunista lo que quiere es la igualdad, ¿no? Igualdad. ¿Y qué es lo que pregona? Pregona no llegar al poder, pero llegar por lo menos a tener algo de lo que tienen los que están en mayores rangos. Entonces, al querer eso, o sea, quieren un poco de eso. No es que no sea falso el término de, no puedo decir resentido porque la gente que es así no lo piensa, luchan por un ideal, una utopía, ¿no? Luchan por esa utopía. Ya, un comentario súper breve. Y la otra parte es la que dice, viven como piensan. Yo podría pensar que estamos en un país justo, como la mayoría lo dice, donde el sistema es justo. Recuerdo que un amigo me dijo, a mí me encanta porque, o sea, yo puedo comprar mi ropa de marca, trabajo donde me gusta, gano bien, y todo perfecto. Yo vivo como pienso, porque es un país justo para mí, en mi ideal, en mi mente, porque mi realidad me lo dice. Pero si otra persona, una persona pobre, sabe que el lugar donde está malo, vive como piensa, por decirlo así, entonces estamos diciendo que esa persona está destinada a vivir siempre resentida, por decirlo así, con la sociedad, de que no puedo tener esto, que verdad, etcétera, no me gusta. Entonces, o si incluso la persona pobre puede pensar que todo está bien, ¿no? Entonces, vivimos como pensamos en esta me parece que no tiene mucha lógica. Incluso también lo relaciono con el hecho de que piensan que las personas, ahora el tema de la religión,
que muchas veces tratan a las personas que creen, que somos creyentes, como si no, la fe y la razón como que no van. Y la fe y la razón sí van, o sea, están ahí unidas. O sea, somos personas que tenemos instrucción, personas, perdón, estoy para agarrar, personas que somos instruidas, o sea, somos profesionales. Creo que al llegar a un nivel académico, obviamente llegar a una universidad, estar o no en la universidad es esa parte, pero, o sea, el hecho de tener un grado académico también, ¿no? El hecho de no tenerlo tampoco, también, pero o sea, tenemos educación y podemos salir adelante. O sea, no lo veo nada de malo, simplemente que hagamos, como decirlo, un plus a lo que ya tenemos, porque las personas estudiadas también tienen carreras profesionales, entonces va de la mano, ¿no? O sea, la única apreciación que tendría. Muy bien, la última participación. Bueno, siendo la última participación, quiero decir lo siguiente, que Dios no es religión. Dios es algo tan grande, tan precioso, es un Dios universal que vive en cada uno de nosotros. Quiero que reflexionen sobre lo siguiente. La Biblia es un rico y valioso referente ético y moral. Si las religiones están saliéndose de los marcos de la verdad, de la justicia, de este hermoso elemento humano que tenemos, ya es cosa humana. Solo para empezar, tenemos los mandamientos. Miren qué hermoso. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no a la riqueza, no a los placeres mundanos, no a la codicia. Amar a Dios es algo tan hermoso, desligarse de todas las banalidades, amar lo justo, lo verdadero, a tu prójimo. Qué hermoso es esto de amar a tu prójimo. No mentirás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, respetarás a tu padre y a tu madre. Solo fuéramos obedientes y respetáramos este código moral de los mandamientos, qué hermosa sería la vida del ser humano. Yo creo que tenemos que remitirnos siempre a la presencia de Dios como hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, no dijo Padre mío, dijo Padre Nuestro. Qué responsabilidad tan grande de concienciar la vida como hijo de Dios. Qué responsabilidad de vivir como hijos de Dios. Eso es lo que nos compete, queridos alumnos. Muchas gracias. Últimas palabras, ahora sí. Cualquiera de las dos. Loli. Para agradecerle la oportunidad, qué pena que la doctora Liliana no esté aquí, pero para mí es una bendición haber pasado este momento con ustedes. Es algo que voy a agradecer mucho porque he aprendido bastante también. Y para agradecerle por sus palabras, me había olvidado de esa frase que lo dice todo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y la idea es de que avancemos buscando el bien común, una calidad de vida para todos. Todos tenemos acceso, todos, desde la selva, costa, sierra, todo, norte, sur, tenemos derecho a tener igualdad, calidad de vida, ¿no? Y gracias por su presencia. Bueno, en primer lugar, para terminar, plantearle que creer en Dios y otros temas, como también la sexualidad, tiene que ver con el uso de la libertad de las personas. Y en eso no tenemos nada que decir, ¿es cierto? El problema acá está en la iglesia, en las iglesias, ¿no? Ahí está el problema, ¿no?
Y resonando con el tema que nos ha convocado, es las iglesias y la piel de la mujer, que lamentablemente no ha sido el mejor. Ese punto, no ha sido el mejor. Por ahí puede haber existido de repente pues algún cristiano bueno. Yo puedo rescatar a Francisco de Asís, porque que él vivió tal como lo que predicaba. Esa es la realidad. Él hacía ayuno. Él sí dejó su vida pagana para dedicarse a lo que él concebía que era correcto. Por ejemplo, Santa Clara también. Podemos nombrar, hablamos de mujeres. ¿Se dan cuenta? Sí hay casos, pero es uno, dos. En su gran mayoría eso no ha sido así. Lamentablemente. Esa es una realidad. Si no veamos pues a José de Escriba, bendiciendo pues las armas de Franco, que iba justamente a matar al pueblo español, ¿no? Por ejemplo, en nombre de Dios se bendecían esas armas, que mataban al pueblo español que quería liberarse de un fascista como era Franco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y no hablo nada menos de que es el fundador del Opus Dei, una de las naciones dentro del cristianismo más poderosas, y tiene un gran poder incluso político. ¿No es cierto? Entonces el problema está ahí, no está quizás en la buena fe de las personas. Respetamos la buena fe de las personas que crean, ¿no? Mi abuela también era católica y murió católica, ¿no? Y seguro que no murió creyendo que se iba al cielo, ¿no? Pero eso es una intención. El problema es el papel de las iglesias ha sido nefasto, lamentablemente. Ha sido nefasto. Y hoy que viene diciembre, por ejemplo, vemos cómo el consumismo irracional en torno a estas fiestas llamadas cristianas, ¿o no? Tú no puedes ir a una casa a visitar a un niño si no llevas un regalo, porque te da la impresión, bueno, pues de que eso no hay afecto ni cariño. Y podemos pensar que eso pertenece al mundo capitalista. No, eso pertenece desde los inicios del cristianismo. Porque Nicolás llevaba regalo a los niños. De ahí se toma el ejemplo justamente que ya se crea ya al Santa Claus, pero tiene un origen en la Biblia también. Entonces el problema está ahí, que no hay, si Jesús dice, vengan a mí, los niños, y lo único que hace es darle afecto, amor, y seguramente construir un mundo mejor, que significa para él después de la muerte de todos nosotros, dar un mundo mejor en el cielo, es un concepto, pero lo cual, en la práctica, eso lo que se dijo por escrito, en tal caso, no se llevó a la práctica para nada. Entonces seríamos malos cristianos, pues serán malos cristianos, por decirlo de alguna manera. Son malos cristianos entonces, porque no cumplen los designios realmente de quien fundó esa doctrina. Ese es el punto que está en discusión, el efecto nefasto que tiene la historia, el efecto nefasto que ha tenido contra la humanidad, y lo sigue teniendo. Ese es el punto, no existe un Dios único. No tenemos libertad de creer en lo que creemos pertinente y ser respetados por eso. Ese es el punto. Y no porque yo no considero tu Dios único, tienes que matar, como lo que sucede realmente pues, en el mundo. Grandes atribuciones que se hacen en el mundo árabe es por eso. Porque ellos no son cristianos. Pero se olvidan que sí son descendientes de Ismael, pues. ¿O no? Son hebraicos. Marca la especie, sin embargo, pero porque no consideran al Dios único, invisible, todopoderoso, justamente se justifica en gran parte, digamos, la intervención y la invasión permanente y la guerra permanente que hay contra esos pueblos. Entonces ninguno conoce que esos niños lo que es la paz. Para nada, nacen y mueren en guerra, permanentemente, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí lo que se trata es de que la humanidad debe luchar por la paz, ir a la paz. Pero la paz significa no tener desigualdad. Y mientras exista que la propiedad privada, es decir, que haya personas que tienen algo y ambicionan más de los otros, lamentablemente esa paz y esa igualdad es solamente, como se dijo, una utopía. ¿Pero qué significa utopía? Algo que no se va a realizar. Entonces la igualdad de las personas, el derecho de las personas, la libertad de las personas está sentado en que todas las propiedades sean de todos. Y eso
El mundo lo conoce como socialismo y nuestras comunidades lo conocen como comunidad, que son rezagos del comunismo primitivo. No es algo muy lejano ni muy europeo, es muy arraigado también dentro de la sierra y la selva esa forma de vivir comunitariamente. No es algo extraño ni extranjero, es parte de lo que es de la humanidad. Le enseñamos a los niños, es tu lapicero, tu regalo. No le enseñamos que todo es de todos. Entonces, es parte, lamentablemente, de la propiedad privada, de la mercancía, lo que lamentablemente no va a permitir, de alguna manera, esta felicidad que todos tenemos derecho. Por eso la propiedad privada, y eso creo que sí Marx no se equivocó, que la propiedad privada es el mal de la humanidad. Y mientras ella no sea abolida, lamentablemente hablar de la felicidad y de la paz será solamente un sueño. ¿No? Luchamos contra eso, que no sea así, pero si hablamos objetivamente, esa es realmente la realidad. Gracias. Muchas gracias, Dori. Muchas gracias, Milena. Muchas gracias, damas y caballeros, por haber venido. Les invitamos para el jueves 26 de octubre. ¿Cuál es el legado de la Revolución de Octubre? Y el jueves 2 de noviembre, ¿cómo solucionar el problema de la educación peruana? Debates organizados por el Foro de Filosofía, la Serpiente de Oro y Humanistas Racionalistas del Perú. Muy buenas noches. La página de Serpiente de Oro